Pues buenas tardes a todo el mundo. Hoy empezamos con el capítulo 4 del cielo y el infierno, y vamos a empezar por el infierno. En este capítulo nos vamos a adentrar en los conocimientos o en las nociones que había en la época de Kardec, que había y hay en la época de Kardec, sobre qué es el infierno, la descripción del infierno, tanto para el mundo pagano como para el mundo cristiano. Y lo hace como lo suele hacer siempre Kardec, de una forma primero muy razonada, muy analítica, muy descriptiva, y luego pues analiza si esas creencias están soportadas por la razón o no lo están, si corresponderían o no que un infierno como se describe tanto en el mundo pagano como en el mundo cristiano, si corresponderían a un Dios cuyos atributos son que es eternamente justo, bueno y caritativo. Entonces, en el ítem 1, que se titula Intuición de las penas futuras, dice: el hombre ha incluido el infierno como una consecuencia de sus actos, pero para los pueblos guerreros, por su bravura; para los cazadores, por la abundancia; para los sensuales, por la voluptuosidad. Dice que desde un punto de vista material no es posible imaginar el futuro espiritual. Una persona que fuera netamente material, que no cree en el espíritu, que no cree en el alma y que no cree en el mundo futuro, que son las tres premisas que al principio del libro de los médiums nos dice Kardec que uno debe tener para que, en ese libro en concreto, pueda continuar y hacer suyas las reflexiones y las experiencias que están contenidas ahí, debe tener. Dice: el infierno se presenta como un lugar de tormentos físicos. ¿Y esto por qué es así o por qué puede ser así? Porque ante lo desconocido, ante un mundo o unas personas donde tiene más sentido, donde tiene más peso en su vida diaria la parte material, ¿no? El cubrir las necesidades primarias, que son las mismas que tienen los animales, como es el alimento, el cobijo, la protección del clan al que uno pertenece. Los aspectos materiales cobran un valor mayor, ¿no? Hasta que no viene la sociedad del ocio, la sociedad industrial, el mundo industrial, la revolución industrial, y con ella comienza el ocio. Ese tiempo de esparcimiento no hace que el hombre busque otras actividades que lo descarguen, ¿no? de las tareas materiales. Precisamente en ese momento es cuando aparece el espiritismo. Luego, el infierno que se imagina es un infierno de tormentos físicos, ¿no? Como si la parte material del hombre pues fuera siempre a serlo, ¿no? Es decir, tormentos físicos en un mundo o en un plano en el que en realidad el cuerpo físico ya lo has abandonado. En el ítem 2 lo que nos dice es que el hombre imagina un infierno con los males de la tierra en grado superlativo. ¿Por qué? Porque o bien sea en el aspecto de un entorno frío, o bien sea un entorno caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que el hombre conoce. El hombre no conoce la parte espiritual de sí mismo, no ha indagado, no ha hecho una prospección en sí mismo. Con lo cual lo que hace es: lo que tengo lo elevo a la máxima potencia, por así decirlo, y eso tienen que ser las penas. Y además esas penas van a ser eternas.
y no va a haber posibilidad de, una vez alcanzado o la recompensa o la pena, poder cambiar de un lugar a otro. No hay progreso posible. Lo que es muy triste, ¿no? Lo que es absolutamente triste, ¿no? Y Kardec lo que nos dice es que un Dios bondadoso siempre permitiría el progreso de las personas, ¿no? Pues si pasamos a la segunda parte, con esto cerramos la parte intuitiva de las penas futuros, que es la que había y la que hay hoy en día, al margen de lo que el espiritismo nos viene a traer, ¿no? Que es una doctrina consoladora y que nos trae un mundo esperanzador para el futuro, continuación de este. Sí, porque para el espiritismo siempre hay una oportunidad, sí. Aunque el espíritu sea completamente ignorante o mismo se complaça con la maldad, que sabemos que todavía hay espíritus así. Un día todos están destinados a ser espíritus puros. Sí. Pienso en aquellas almas desencarnadas, en aquellos espíritus que desencarnan con una idea preconcebida, ¿no? Que aunque hayan oído la voz de la conciencia a lo largo de su vida, pues no sé, hasta los últimos instantes, cuando sienten aflicción por aquellos errores que han cometido, aquellas oportunidades que perdieron, y en concreto en aquellos que tengan una idea prefijada de que o van a un sitio de recompensa o van a un sitio de penas futuras, o sea, de penas eternas, ¿no? Y nos cuenta la literatura espírita que estas personas es muy difícil que despierten, porque que despierten en el mundo espiritual, o que tarda mucho, que demora mucho, ¿no? Incluso después de hacer amagos de despertar vuelven a caer en un sueño, y es por esa idea preconcebida que tienen, ¿no? Y por la propia pena, por el propio sentido de culpabilidad que ellos tienen por haber hecho eso. Es decir, cuando decimos que no debemos ser nuestros jueces más implacables, es precisamente por eso, porque sí, nuestros actos tienen una consecuencia, pero una consecuencia proporcionada, y nosotros no debemos desproporcionarla y causarnos un mal mayor, ¿no? Tenemos que darnos la oportunidad y abrirnos siempre, ¿no? Yo creo que esa es el poder de la fe, ¿no? Cuando tú crees en una persona, hay un ejercicio que es muy bonito, que se hace mucho en las empresas, que tú trabajas durante años con un compañero de trabajo, ¿no? Y hay un ejercicio en el que el compañero se pone de espaldas a ti y se deja caer, y tú le tienes que sujetar. Cuando eso lo has hecho 2 o 3 veces, la confianza que adquieres en el compañero, y es un ejercicio de trabajo, pues es muchísimo mayor, ¿no? Porque muchas veces en el trabajo, pues no, ahora que se estira enviar correos y tal, pues tú no te fías, ¿no? Entonces en el correo pones en la coletilla una cosa, por si acaso tu compañero pues no se da cuenta, no sé qué, ¿no? Y es esa confianza la que nos falta, y especialmente es la que nos falta en la fe, ¿no? Porque si la tuviéramos, nos dejaríamos caer también de espaldas, claro, sabiendo que nos van a recoger, pero claro, es complicado. Muchas veces no confiamos en nadie, incluso en Dios, porque es como tú has dicho, ¿no? Si confiáramos totalmente en la providencia divina, saberíamos que, aunque estuviésemos en una situación difícil o, no sé, complicada, lo que sea, que en su momento eso iría a ser arreglado, iría a ser sanado por Dios, porque todo viene para nuestra enseñanza, para aprendermos con aquello. Entonces falta eso. A mí te digo que muchas veces me falta también la confianza, porque como humanos
somos así, siempre queremos tener provisiones porque no sabemos el día de mañana, siempre queremos, claro, Dios también nos ha dado la capacidad de raciocinar, la inteligencia, pero muchas veces dejamos que el instinto es más perfecto que la inteligencia, ¿no? Como digo el libro en principio, pero dejamos que nuestras inseguridades mesmo sobreponen a nuestra confianza en Dios. Sí, es verdad que... Y luego que todo lo material que tenemos lo estamos viendo todos los días en los noticieros, personas que lo han perdido absolutamente todo. Puede tener hoy y mañana nada. En un instante te cae un misil de estos y ya ya está, y te has quedado sin nada. O tú tienes todo, pero no tienes salud. También. Entonces es confiar en Dios y saber que todo que viene, aunque muchas veces parezca malo, siempre es para nuestra evolución, nuestro desarrollo, ¿no? Por la misma ley de progreso, es decir, no vemos el bien que hay detrás del mal, también porque no nos alcanza para verla, no tenemos la experiencia, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que todo evoluciona. Si todo evoluciona, el mal siempre tiene que ser menor que el bien. El bien siempre lo va a superar, Es cuestión de tiempo. Sí. Y sabemos que el tiempo es una medida relativa, ¿no? Nos preocupa mucho el tiempo. También. Yo oigo muchísimas veces decir, pero ¿cuántas veces? Nos quedan miles de años de evolución. Primero tenemos la ley del olvido, con lo cual si son 1000, 2000 o 5000, tú no lo vas a saber. Da igual, como dicen. Da igual, tú no lo vas a saber. Si otro es más rápido que tú, tampoco te vas a enterar, tampoco lo vas a saber. Sí. Con lo cual tampoco tenemos esa competitividad, ¿no? que mostramos en las Olimpiadas, pues tampoco nos tenemos que preocupar por eso. Y luego vamos a progresar. Sí. Entonces, tenemos todos los condicionantes, lo que pasa es que nos gusta hacernos mal, ¿no? Vamos a leer el ítem 3, que ya pertenece... Aquí Allan Kardec establece una comparación entre el infierno cristiano y el pagano. Y como para el infierno pagano se basa mucho en la mitología griega y romana, y yo no soy un experto en ninguna de las dos, pues he leído un poquito de ambas y un poquito de ambas, pues entonces he puesto muchas notas a pie de página para que no nos perdamos a la hora de leer, ¿no? Entonces he extraído algunos extractos de cada uno de estos ítems, porque la idea es acompañar este estudio con haberlo leído previamente, pero si no, por lo menos las ideas que a mí me han parecido más fundamentales, pues las vamos sacando en estos estudios. Pues si lo quieres leer. El infierno cristiano a imitación del infierno pagano. Cosa extraña, los cristianos superaron en muchos aspectos el infierno de los paganos. Si bien estos últimos tenían el tonel de las Danaides, la rueda de Ixión, sí, la rueda de Ixión. Y la roca de Sísifo. Se trataba de tormentos individuales. Es decir, que dice que el infierno cristiano en muchos aspectos supera al pagano, ¿no? Al mitológico, ¿no? Se potencializa. Y entonces, claro, tú lees esto y dices, el tonel de Danaides, rueda de Ixión y roca de Sísifo. Sabemos que todo esto es mitología, pero bueno, para incrementar un poquito nuestra cultura durante 3 minutos, porque esto, por lo menos yo tengo muy poca retentiva, pero bueno, lo he querido plasmar aquí para que podamos establecer comparación, porque el infierno cristiano lo conocemos por cultura, porque muchos de nosotros hemos hecho la catequesis, porque hemos ido durante mucho tiempo a celebraciones católicas, pero bueno, el mundo de la mitología nos queda un poquito más
más lejos, ¿no? Entonces vamos a leer lo que es, por ejemplo, el tonel de Danaídes. Tras su muerte, las Danaídas fueron juzgadas y declaradas culpables del asesinato de sus esposos. Fueron condenadas a llenar de agua con un cedazo un tonel que no tenía fondo. La única que se salvaría del castigo eterno sería Hipermnestra. Es decir, esto es un tormento eterno. Estar echando agua a un tonel es el infierno por para algunos. Por la eternidad. Sí. No, porque no tiene recompensa, ¿no? Pues esto es uno de los tormentos del infierno pagano. Vamos con el segundo, que es la rueda de Ixión. Zeus, dándose cuenta, cogió una nube, le dio la forma de la diosa y la envió a Ixión para verificar sus sospechas. Como castigo por las intenciones que mostró hacia la nube, Ixión fue atado a una rueda de pies y manos y condenado a girar por el cielo para toda la eternidad. Y nuevamente tenemos aquí rodar en una rueda para siempre. Son tormentos físicos para siempre. O sea, y eternos. Y eternos. O sea, lo has hecho mal en una encarnación. Bueno, en este caso no sería una encarnación porque ellos creían en la vida, lo has hecho mal. Y entonces este es uno de los tormentos que en ese infierno pagano existen. Y vamos con el tercero, que es la roca de Sísifo. Dicho castigo consistía en subir una pesada piedra por la ladera de una montaña empinada, y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, la gran roca caería hacia el valle, para que él nuevamente volviera a subirla. Esto tendría que repetirse sucesivamente durante toda la eternidad. También, pues otro trabajo estéril, que no tiene ningún fruto, que no produce ningún adelantamiento. Y, bueno, la mitología está superada, pero vamos a ver cómo el infierno cristiano pues también tiene muchos aspectos en el que la razón nos dice esto no puede ser. O sea, si nosotros los padres de hoy en día levantamos el castigo a nuestros hijos, que no les dejamos sin la tablet eternamente, pues ya no tiene fundamento, no tiene lógica, ¿no? No tiene lógica, porque si este es el futuro que nos espera, y lo que sí hablan es de la vida eterna, porque claro, si los tormentos son eternos, la vida también la es. Pero claro, qué vida, sí. Qué vida, ¿no? Atado a una rueda dando vueltas por el universo. Y eso también, como estudiamos en el capítulo anterior del cielo, si imaginamos también una beatitud contemplativa eterna, eso también es el infierno, porque el ocio, ¿no? Como digo, es así, ¿no? El ocio eterno también es algo malo. Pues sí, porque, hombre, cuando alguna vez caes malo, no sé si a ti te sucede, cuando caes enfermo en la cama, pero es una enfermedad sutil, bueno, las mujeres sois más fuertes que los hombres somos muy debiluchos, pero cuando tenemos un resfriado con alguna décima, pues te vas a la cama, te cuidan, y si la enfermedad, ya te digo, es muy leve, pues incluso lo disfrutas. Pero ese ocio, cuando ya llevas en la cama unas horas, imagínate una eternidad. Se te hace pesadísimo eso. O sea, durante un tiempo vale, pues no me tengo que levantar, no tengo que ir a trabajar, vale, pero ya cuando llevas un tiempo echas de menos el estar activo, el hacer algo, es decir, que cuando los espíritas decimos que el trabajo es una bendición, es que es eso, es una bendición, y sobre todo que te mantiene activa la mente. Sí. Y no dejas de
de poner la mente en ese estado que dices que no haces nada y que en realidad no es verdad. Los científicos nos dicen que la actividad del cerebro es incesante, ¿no? Entonces, pues mientras estás trabajando estás concentrado en lo que haces y eso te mantiene activo. Exacto. El infierno cristiano, por el contrario, tiene para todos, ¿no? El infierno sin distinción. Sí, el infierno cristiano es para todos, ¿no? O sea, aquí es individualizado, a estas personas les han pasado eso, esos son tormentos que existen, no quiere decir que en el mundo pagano o la mitología pagano no les pueda recaer las mismas penas a otros, pero es individualizado, pero aquí es para todos, ¿no? El infierno sin distinción, calderas herborosas cuyas tapas los ángeles levantan para observar las contorsiones de los condenados, mientras Dios, sin la menor piedad, escucha sus gemidos eternamente. Los paganos nunca imaginaron a los habitantes de los campos elíseos deleitando su vista con los suplicios del Tártaro. Pues más de lo mismo, los ángeles, que son estas personas estos espíritus que llamaríamos espíritus perfectos, pues no, la razón nos aborta, ¿no? de abrir la tapa de la caldera para ver cómo los que están dentro se contorsionan, ¿no? Y que Dios no muestre la menor piedad, pues no sé, no es posible, no es posible. Es preferible, no sé, más que atraer, como dice Kardec, esta lectura sobre el infierno lo que hace es alejar a las personas del cristianismo, sí. ¿no? Cuando les dicen, porque está demostrado que es mucho más fácil conseguir algo de alguien con un premio, con una recompensa, que es lo que corresponde a nuestro nivel evolutivo, que no con una amenaza de un castigo. Una amenaza de un castigo, de hecho ya pierdes la concentración en lo que tienes que hacer, porque ya tienes el temor ahí. Por un fallo tú vas a ser condenado a una pena eterna, a veces, entonces es algo que desestimula, que no consuela, ¿no? Eso es. Vamos a ver qué son eso de los campos elíseos y qué son los suplicios del Tártaro. Vamos con el primero, los campos elíseos. Los campos elíseos, una de las 4 partes del inframundo griego y romano donde llegaban las almas de los virtuosos, héroes e iniciados. En la mitología greco-romana, los dioses habitaban en el cielo, los mares o el inframundo, pero los muertos solo podían acudir al inframundo, al Erebo o a los campos elíseos dependiendo de sus virtudes. El cristianismo cambió la teología colocando los campos elíseos en el cielo junto a Dios, mientras las almas de los condenados seguían yendo al infierno convertido en uno. Pues son diferentes apreciaciones, ¿no? Para uno los campos elíseos están en el inframundo, lo que llamaremos, lo que los cristianos llaman el infierno, mientras que para los propios cristianos los campos elíseos están junto a Dios. Pero bueno, también son lugares de tormento, ¿no? Y vamos a ver ahora qué son los suplicios del Tártaro. Tántalo fue eternamente torturado en el Tártaro por los crímenes que había cometido, en lo que actualmente es un ejemplo proverbial de tentación sin satisfacción. Su castigo consistió en estar en un lago con el agua a la altura de la barbilla. Otras versiones del mito se refieren a la rodilla o la cadera, bajo un árbol de ramas bajas repletas de frutas. Cada vez que Tántalo, desesperado por el hambre o la sed,
intenta tomar una fruta o sorber algo de agua, estos se retiran inmediatamente de su alcance. Además, pende sobre él una enorme roca oscilante que amenaza con aplastarle. Bueno, Qué mal. pues muy mal. Es como un sueño. O sea, esto lo sueñas y te levantas mal, no has descansado, ¿no? O sea, son unos tormentos como muy elaborados, como muy pensados, como... Y de eso viene mucho lo que después se convirtió en las religiones, ¿no? Mucho se ha cogido de ahí, pero se ha, como ha dicho, empeorado. Empeorado, en muchos casos ha empeorado. Y también hay que tener en cuenta en qué momento se desarrollan todas estas ideas, ¿no? Porque es para un... Aparte de que mayoritariamente hasta hace muy poco tiempo la mayoría de las personas éramos analfabetos y aunque hubiéramos sabido leer y escribir, la cultura estaba en manos mayoritariamente de la iglesia y de los nobles, de los reyes, pues proporcionalmente a la evolución que tenían, probablemente no hubieran entendido otra cosa que no hubiese sido el castigo. Pero claro, estos castigos son absolutamente tormentosos. Para una persona que no tiene cultura, en lugar de practicar con él la caridad y enseñarle, amenazarle con esto, cuando el cristianismo desde los primeros siglos, desde Jesucristo mismo, el mensaje que nos trae es un mensaje de amor y de perdón, como él mismo ejemplarizó. Hacer esto con nuestro prójimo, desde luego, no es ejemplarizar ni seguir su enseñanza de amaos los unos a los otros, es lo contrario, es somete a tantos cuantos puedas y saca el máximo rendimiento, ¿no?, de tener al pueblo sometido. Sí. Yo tengo aquí aún en el apartado 3, porque ahora ya vamos al 4 ahí, ¿no? Sí. Que aquí el paganismo es cuando una persona no es bautizada o es politeísta. ¿Es considerado paganismo? Tal y como yo lo entiendo son, bueno, politeístas sí, porque tanto en la mitología griega como en la romana son politeístas, ¿no? Creen en muchos dioses. Y sí, para el cristiano también es pagano aquel que no está bautizado y también va al infierno. O sea, por bueno que haya sido, que es una paradoja. Imagina, incluso un bebé, si fuera así, que no tuviera tiempo de ser bautizado, sí, y va al infierno, entonces. No, lo vemos más adelante, esos van al limbo, porque no les ha dado tiempo a practicar el bien. Entonces hay una excepción, pero claro, para toda la eternidad. Imagina. Una criatura, ¿no? Sí. Y aquí dice también, pero por lo menos por lo que yo he apuntado, que el mayor castigo del infierno cristiano es con fuego. Sí, siempre son... Porque es mayor símbolo de sufrimiento que hay, ¿no? Eso es, pero además es un fuego particular, porque es un fuego eterno. Es un fuego que te hace... Que quema eternamente. Claro, que te está quemando eternamente. Vamos con el ítem 4, que nos dice que mientras que los paganos colocan al infierno en las zonas superiores, los cristianos lo hacen en las inferiores. De hecho, en el centro de la tierra, por donde hay acceso a través de cuevas. Y también he extraído un pequeño texto del ítem 4 que dice: tanto como los paganos, los cristianos tienen su rey de los infiernos, que es Satán, con la diferencia de que Plutón, que es el de los paganos, se limita a gobernar el sombrío imperio que le toca en el reparto sin ser malvado,
retenían sus dominios a quienes habían hecho el mal, porque esa era su misión, pero no inducía a los hombres al pecado para darse el gusto de ver cómo sufrían. Es decir, quien sí induce al hombre a hacer el mal es Satán, ¿no? Para los cristianos. Bueno, hay que tener en cuenta que esto está escrito a mediados del siglo XVIII y que es lo que se creía. La Iglesia Católica, que no son todos los cristianos, pero es una parte importante, ya ha reconocido que el demonio no existe. En cambio, Satán recluta víctimas por todas partes y goza al atormentarlas junto con una legión de demonios armados con horquillas para revolverlos en el fuego. Incluso se ha discutido seriamente acerca de la naturaleza de ese fuego, que quema pero que nunca consume a sus víctimas. Y alguien se preguntó si no sería un fuego de betún. El infierno cristiano, por consiguiente, no es inferior en absoluto al infierno pagano. Leer todo esto, cuando preparaba esta clase, digo, madre mía, si es que vamos a salir aterrorizados de leer estas cosas, porque aún hoy, como forma Mucha parte gente cree. de nuestra cultura, Sí. esto nos aterroriza. Sí. Esto te aterroriza, te desequilibra y tiene ese poder, ¿no? Que es completamente alejado de un Dios bueno, bondadoso y que da oportunidades a sus criaturas, a sus seres. Plutón, del que hablábamos, he puesto aquí un pie de página que dice, es el Dios del inframundo. El inframundo es el mundo que hay a nuestros pies, debajo de nuestros pies, ¿no? En la mitología romana, su equivalente en la mitología griega es Hades, aunque Plutón es más benigno. Vamos, si queréis, con este extracto del ítem 5, cuando tú quieras, bien. El infierno de los paganos contenía por un lado los campos elíseos y por el otro el Tártaro. El Olimpo, morada de los dioses y de los hombres divinizados, se hallaba en las regiones superiores, según la letra del Evangelio. Jesús descendió a los infiernos, es decir, a las regiones inferiores para sacar a las almas de los justos que aguardaban su llegada. En ese caso, los infiernos no eran exclusivamente un lugar de suplicios, al igual que para los paganos, también estaban en las regiones inferiores, así como el Olimpo, la morada de los ángeles y los santos, se encontraba en regiones elevadas. La colocaron más allá del cielo de las estrellas, que se consideraba limitado. Ya vimos el cielo para los cristianos, ¿no? Que se dividía en 3 capas, ¿no? El primero hasta las nubes, luego hasta las estrellas y luego el más allá. Y hay similitudes entre ambos, ¿no? Y luego, pues esto también es un poco de incongruencia. ¿Qué hacen los justos en los infiernos y por qué Jesús tiene que descender para recogerlos? ¿Por qué han llegado hasta allí? Es una cosa que no se acaba de entender, ¿no? Siguiendo la propia lógica de este infierno. Y he puesto un pie de página para explicar el Olimpo. Que lo tienes aquí. ¿Tú lees? Sí, ¿Yo leo? sí. La antigüedad griega dio el nombre de Olimpo a 19 montañas balcánicas De los Balcanes. Anatolias y del mar Egeo. Monte Olimpo, Esto es esto griego, no se lee, ni nadie. la montaña más alta de Grecia, situada entre Tesalia y Macedonia, donde según la mitología griega moraban los dioses. Eso es un lugar, O sea, Yo he estudiado hasta aquí, pero tú puedes decirme
por ejemplo, ahí, tanto en el paganismo como en lo infierno no cristiano de esta época, el infierno es un sitio, es un lugar. Un lugar. Es un lugar. No es como hemos visto en el capítulo anterior del cielo, que además de un lugar puede ser un estado de conciencia, ¿no? Eso es. Y creo que va a decir un poquito más adelante, porque ahí viene la visión de la... No creo que lleguemos, porque el último apartado habla del infierno del cristianismo. Pero no creo que lleguemos hasta ahí, tendremos que hacerlo en 2 aulas. Pero sí, es un lugar, es un lugar. Y a no ser aquellas penas que hemos visto al principio, del que rodaba con una rueda por el cielo durante todo pues son también penas. En realidad no hay una línea, por así decirlo, de idea fija, ¿no? Porque acabamos de ver que Jesucristo desciende a los infiernos para recoger a los justos. ¿Qué hacían allí? ¿Qué hacían allí? No tiene sentido. O sea, es como una amalgama de ideas más pensada en atormentar y en seguir a una religión determinada bajo la amenaza de estas penas, que en realidad una línea de razonamiento, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando leemos estas cosas y vamos a nuestros instintos primarios de protección, lo primero que hacemos es bloqueamos nuestra mente, bloqueamos nuestro cerebro, bloqueamos nuestra capacidad de raciocinio y nos ponemos en guardia. Ese es el poder que tienen estas imágenes, porque lo hablábamos el otro día, para la mente todo es verdad. Sí. Todo es verdad. Entonces, tú te imaginas este tormento, cuando estábamos hablando de esas ollas que estás durante años ahí retorciéndote, tu mente hace enseguida la imagen, y es verdad, en tu mente eso es verdad, por eso tienes la capacidad de creerlo, ¿no? Sí. Porque tanto lo que ves, el mundo que vemos en este aula donde estamos, como lo que tú imaginas en tu cabeza, para la mente las dos cosas son verdad. Sí. Entonces, ante eso solo podemos enfrentarnos con 2 armas. Una es el sentimiento, ¿no? Y otra es el raciocinio. Sí. El raciocinio te dice que no puede ser así. Sí. Por la razón conocemos que existe un Dios justo, bueno y caritativo. Y esto es incongruente. Sí. Y como todo es obra de Dios, Él no es capaz de creer. Tiene sentido, porque esto ¿no? va más allá de la ausencia del bien. Y para las personas de la época, tanto de la época en que eso fue escrito por los cristianos o antes por los paganos, es fácil de imaginar todos esses tormentos y todos esses sitios, porque son conceptos muy cercanos à realidad en que viven. Entonces, claro, es fácil imaginar todo eso, porque una rueda, tiene una rueda, fuego, tiene fuego, es un dolor, meten la mano en el fuego, tú sabes que es un dolor. Entonces, son elementos materiales que es muy fácil de hacer con que las personas creyeran en aquello y respetaran, acima de todo, las leyes que eran impuestas, ¿no? Es una forma de sometimiento. Claro. De sometimiento hacia quien en teoría es igual que tú, ¿no? Porque el conocimiento, lo que tendría que hacer, lo que debe hacer, lo que nos llama, es ser condescendiente. Es decir, tenemos que ser condescendientes, ya no con las personas, también con los animales. Tenemos que ser respetuosos, Sí. con todo nuestro entorno, ¿no? Que es la gran demanda que tenemos en este mundo que ahora se debate entre pruebas y expiaciones y regeneración, ¿no? Nos estamos viendo que el modelo que tenemos no nos sirve, y no nos sirve porque muchas veces también por eso, por los beneficios desmedidos que queremos arrancar de nuestro hermano, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto de hacerle la vida imposible, ¿no? Sí. Llevarle siempre hasta el límite de su resistencia, y cuando ya se subleva,
pues claro, no vas a dejar que la granja se te queme, pues entonces bajas un poquito y los dejas vivir durante unos años más, ¿no? Pero nunca levantando el pie. Es lo que nos dice León Denis en su libro de Espiritismo y Socialismo, ¿no? Que tenemos que tener esa condescendencia hacia los demás y esa idea solidaria y social de todos, ¿no? de ayudarnos. Vamos con el ítem 6, que creo que me toca a mí. Dale. Esta combinación entre las ideas paganas y las cristianas no debe sorprendernos. Jesús no podía de un momento para otro destruir creencias arraigadas. A los hombres les faltaban los conocimientos necesarios para concebir el espacio infinito y la cantidad infinita de mundos. Para ellos la Tierra era el centro del universo. No conocían su forma y su estructura interna. Todo se limitaba a sus puntos de vista. Sus nociones acerca del porvenir no podían ir más allá de sus conocimientos. Jesús se encontraba pues imposibilitado de iniciarlos en la verdadera condición de las cosas. Con todo, y por otro lado, tampoco quería sancionar con su autoridad los prejuicios de la época, de manera que se abstuvo de corregir, dejando al tiempo la tarea de rectificar las ideas. Se limitó a hablar de modo impreciso acerca de la vida bienaventurada y de los castigos reservados a los culpables, pero en sus enseñanzas nunca hizo referencia a los suplicios corporales que los cristianos convirtieron en un artículo de fe. Yo creo que se entiende muy bien. Él no podía rebatirlo porque las personas no lo hubieran entendido. Sí. Su grado de evolución, pero sí que un poco más adelante nos va a dar una clave de lo que él dijo, ¿no? Jesús hacía mucho las personas pensaren por sí, por uno mismas, ¿no? Sí. Entonces usaba parábolas porque como el lenguaje era muy duro y tenía menos palabras que ahora tenemos, entonces usaba palabras pero acorde a todos los conceptos que tenían en la época, pero sobre todo haciendo con que ellos pensaran por uno mismo. Entonces, que eso es importante. Se dirigía, pues como se hace hoy en día en un buen conferenciante, se dirige a las personas y adapta su lenguaje y el nivel de dificultad de lo que cuenta al auditorio. Claro, tú no vas a enseñar a un niño como va a enseñar a una persona que está en la universidad, porque... Entonces tampoco esta crítica que se hace, no, pero es que no lo desmintió Jesús, sí lo hizo, pero de una forma tan sutil que a buen entendedor pues podía entenderlo, pero no podía enfrentarse con un campo que no tenía conocimiento suficiente como para poder entender todo, ¿no? De hecho hoy tampoco. Sí, seguramente estábamos luz. Claro. Delante de nosotros. Dentro de unos años pues vendrá una nueva revelación que nos aumente nuestro conocimiento. El ver un poquito más. Eso. Entonces pensaban, pero ¿cómo pensaban aquello? Pues pensaban aquello. De hecho el libro de los espíritus está lleno, dice, para vosotros esto es así, y ya no le da más vueltas. Sí. Porque ¿para qué no lo van a explicar si no lo vamos a entender? Exacto. Seguimos entonces con la lectura que dice: así fue como las ideas del infierno pagano se perpetuaron hasta nuestros días. Hacía falta la difusión de las luces de los tiempos modernos y el desarrollo generalizado de la inteligencia humana para que se hiciera justicia. No obstante, dado que nada positivo sustituyó aquellas antiguas ideas, al prolongado periodo de una creencia ciega le sucedió, a modo de transición, el periodo de la incredulidad, al cual habrá que ponerle término la nueva revelación. Era preciso demoler antes de reconstruir, ya que es más sencillo infundir ideas correctas en los que no creen en nada porque sienten que les falta algo, que hacerlo con los que poseen una fe sólida, aunque sea absurda.
Pues lo que nos dice aquí es que, aunque no se pudo combatir, lo que vino es un tiempo de transición en que las personas no creían en nada. Y sobre esa base de no creer en nada, es más fácil construir una idea nueva, que no rebatirle a alguien que tiene una fe ciega en algo que es absurdo, que no es bondadoso, que no es caritativo, que no es justo. Es más fácil de esta manera. Pues vamos con el siguiente ítem, que es el 7. Una vez localizados el cielo y el infierno, las sectas cristianas fueron inducidas a no admitir para las almas más que dos situaciones extremas: la felicidad perfecta y el sufrimiento absoluto. El purgatorio es apenas una posición intermedia y pasajera al salir de la cual las almas van directamente a la mansión de los bienaventurados. No podría ser de otro modo si se toma en cuenta la creencia en el destino definitivo del alma después de la muerte. Si solo hay dos moradas, la de los elegidos y la de los condenados, no es posible admitir muchos grados en cada una sin que se admita también la posibilidad de superarlos y, por consiguiente, de progresar. Ahora bien, si existe el progreso, no hay un destino definitivo. Y si hay un destino definitivo, no existe el progreso. Jesús resolvió la cuestión cuando dijo: hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y lo que hace aquí Allan Kardec es utilizar su razón, ¿no? Y dice, pues si hay dos destinos posibles, tiene que existir un progreso. Tú tienes que poder progresar de uno a otro. Lo contrario no tiene sentido para mí, ¿no? Y dice, y si existe un progreso, si la ley de progreso es eterna, entonces tu destino no puede ser definitivo, porque si es definitivo, el progreso se para, luego no puede ser definitivo. Y entonces Jesús, que hablábamos antes de que no podía hablar abiertamente, resolvió la cuestión con esta simple frase. Dice, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y esas moradas no eran unas para unos y otras para otros, sino que eran todas para todos. Todos estaban llamados a las moradas de su Padre. Todos estamos llamados ahí. Y las iremos habitando en la medida de nuestro progreso. Esto es la frase con la que Allan Kardec apoya su análisis, en el que dice, Jesús no podía rebatirlo, pero lo dijo de una forma muy sutil, cuando dijo hay muchas moradas en casa de mi Padre. Les estaba diciendo que hay muchos más mundos habitados, no solamente el nuestro, que nosotros no somos el centro del universo. Les estaba diciendo en estas pocas palabras un montón para que pudieran reflexionar. Agora me ha venido una duda, y bueno, no sé si está bien conectado, pero tú me dices, por ejemplo, nosotros seguramente ya hemos vivido, no sé si en otras moradas, pero seguramente hemos vivido en planos distintos, como planos umbralinos o planos, o mismo en colonias. Puede que yo ya estuve en una colonia, por ejemplo, o Claro un que sí. umbral. Claro que sí. En el umbral, con una alta probabilidad, ¿no? Porque si no estaríamos aquí. Para eso te analizas a ti misma. Si tú eres una persona que, si te pasa como a mí, que te lamentas mucho de tus errores, incluso de tus errores te hace, a lo mejor en mi caso con ayuda,
me acuerdo de ellos. Pero que no tiene sentido, cosas que hiciste de pequeño, errores que te vienen continuamente a la mente, ¿no? Ese sufrimiento ya es una zona umbralina en la que tú mismo es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia. Es el mundo de los sentidos. Y es posible que yo ya estuviera en una colonia. Claro, ¿cómo no vas a estar en una colonia? Cuando estás en el... Solo hay un umbral, ¿no? Cuando estás en el mundo de la erraticidad, las personas afines forman colonias, forman estructuras, es un mundo semimaterial y completamente organizados con sus ministerios, como veíamos en nuestro hogar. Claro que sí, eso lo has experimentado. Las personas son atraídas para ahí magnéticamente dependiendo de su es una afinidad, pero también depende del día, porque un día te vas a dormir, haces una lectura edificante, has tenido un día en el que nada te ha sacado de tu bienestar, estás en paz con el mundo, estás en paz con los niños, que ese día te han dado un día que no has tenido que bajar a los instintos, sino que te has mantenido elevada, y pues a veces nos premian por necesidades, o porque hay mil causas, ¿no?, por las que viajamos y nos dejan ver esas colonias. O sea, yo he soñado con ellas, pero tan poquitas veces, que las guardo como un tesoro para mí, pero muy poquitas veces. ¿Te acuerdas de algo así? Sí, me acuerdo, me acuerdo, por ejemplo, que veía niños que iban a ir al cole y tenían tutores que se los iban a llevar. Entonces, luego le pregunté a la presidenta del centro, digo, oye, que he soñado con una colonia, ¿esto realmente es así? Y me dijo ella, pues sí, efectivamente es así, los niños van al cole, porque claro, tú la forma que tienes de tu cuerpo cuando desencarnas es la que más te identifica. Entonces, de ahí vienen también aquellos que dicen que son ovoides, ¿no?, que también lo describe la literatura espírita, porque ellos se ven así, tu reflejo es tal y como es. La edad es la que más te representa, tu fisionomía física, ¿no?, cómo te presentas a los demás. Y yo recuerdo que es un lugar muy, muy tranquilo, muy pausado, con mucha paz. No es como, por lo menos con el que yo soñé, no es como nuestro hogar, es distinto, pero entiendo que hay colonias que no tienen que tener el mismo aspecto físico, pero sí es un lugar de mucha quietud, de mucha paz, de mucha más levedad, sobre todo menos levedad, ¿no? Mira que reconfortante eso, sí, ¿no? Sí, tanto que y me vi con la directora del centro en una operación antes de que empezara la pandemia. Me vi con ella, yo asistiéndola, no sé, yo se lo conté y la mujer se emocionó y me dio la enhorabuena, porque la verdad es que sucede muy pocas veces. Normalmente los sueños que tú tienes luego se repitieron una o dos veces más. Yo creo que en total habré soñado como 3 veces o 4 no sumo. Es muy, muy, muy... Y sobre todo que lo reconoces. Como se dice aquí, ¿qué morro tiene? Porque lo has estudiado. Y entonces al haberlo estudiado lo reconoces, pero cuántas otras veces sueñas con cosas que te intranquilizan y que dices, pero ¿cómo he podido afinar con esto? O sea, qué bonito. ¿Cómo es posible, no? Qué bonito, gracias por compartir con nosotros, encarnados y desencarnados. Claro que sí. Qué bonito. Todo depende de tu parte vibratoria, sí, del merecimiento, del momento, en realidad es que estamos, pobrecitos de nosotros, muy poco adelantados, ¿no?, para lo que nos gustaría estar. Creo que tú estás un poquito más que... No sé.
Yo con los años, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Tú tienes unas encarnaciones más ahí. Yo creo que nos volvemos más sensibles y hasta el punto que dices, si yo tuviera que, no sé, la verdad es que me he esforzado mucho desde que era muy joven en trabajar y en estudiar, ¿no? Y ahora tengo una posición profesional y la verdad es que es cómoda, no tengo que... Ajá. Estoy en una buena empresa, tengo un salario que no me puedo quejar en absoluto. Y luego viene toda esta parte del estudio, ¿no? Que te hace mucho más sensible hacia el mundo que te rodea. Porque entonces tú te dedicas a lo que realmente puede dedicarse a esta parte espiritual. Pero piensas, yo me batía antes más el cobre porque era más básico, por así decirlo, ¿no? Pero ¿y si lo tuviera que hacer ahora con el conocimiento que tengo? Sí. ¿Lo haría? Pues tiene difícil respuesta. Seguramente no igual, ¿no? Pero esta reflexión, pues detenemos la grabación y el próximo día vamos a continuar justamente por esta parte, por la descripción del infierno pagano, y luego finalizaremos con la última parte, que es la descripción del infierno cristiano, y con eso daremos finalidad a este capítulo 4 del cielo y el infierno. O sea, con esto paramos la grabación y nos despedimos con un beso y un abrazo a todos los que nos siguen.